reveja e corrija o texto a seguir conforme as instruções. Ana aprendió a caminar en silencio mucho antes de aprender a huir. La ciudad francesa estaba apagada antes incluso de caer la noche. Luces veladas tras cortinas gruesas. Ventanas apenas entreabiertas, como ojos cansados que ya no se atreven a mirar la calle. El eco de las botas alemanas flotaba sobre los adoquines, aun cuando no se oía a nadie pasar. En ese vacío sonoro, cada paso de Ana parecía un sacrilegio. Cruzó el patio interior sujetando una cesta de ropa contra el pecho. El frío se le metía por las mangas, arañando la piel morena, recordándole que ese no era su clima, ni su continente, ni su guerra. Sin embargo, allí estaba. Una costurera latina escondida entre paredes francesas, arreglando vestidos que ya nadie se atrevía a estrenar. Subió la escalera estrecha, respirando el olor mezclado de jabón barato, humedad y sopa rancia. El edificio era viejo, de techos bajos, pero había aprendido a amarlo como se ama una trinchera. No era bonito, era útil, la protegía, y a veces la escuchaba llorar sin delatarla. Golpeó la puerta del tercer piso con los nudillos. 3 toques rápidos, una pausa. 2 toques más. Señal acordada. La cerradura giró con cautela hasta abrirse solo un ángulo pequeño. ¿Los papeles?, susurró la dueña del apartamento, Madame Lefebvre, una mujer de manos huesudas y ojos siempre húmedos. Ana metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo. Sacó el documento doblado tantas veces que el papel ya parecía tela. Lo sostuvo en el umbral, sin soltarlo todavía. «Aquí», respondió en francés pausado, con ese acento imposible de esconder, mezcla de costa caribeña y rezos en la cocina. La mujer lo revisó deprisa. Sabía que no era completamente auténtico. Demasiado nombre extranjero, demasiado lugar de nacimiento lejos del mapa europeo. Pero en tiempos de guerra, el papel más frágil podía ser la última muralla. «Pasa, niña, rápido, no hables fuerte». Ana entró. El olor a carbón húmedo encendió una memoria inmediata. Su madre, en América Latina, soplando brasas en una cocina abierta, el humo subiendo hacia un cielo abrasador, no hacia un techo helado. Cerró los ojos por un instante, atrapada entre 2 mundos que ya no existían igual. Sobre la mesa esperaba una montaña de ropa. Camisas masculinas con los puños rotos. Vestidos de mujer estrechados a la fuerza, como si alguien hubiera intentado esconder en la tela todos los años que la guerra les había robado. Sábanas desgastadas con manchas de humedad que ya no saldrían nunca. «No hay tiempo para hablar hoy», murmuró Madame Lefebvre. «Hay rumores, registran edificios al azar, buscan a cualquiera que parezca fuera de lugar». «A mí siempre me ven fuera de lugar», pensó Ana, pero solo asintió con la cabeza. Se sentó, sacó de la cesta su pequeño costurero. Hilo blanco, hilo negro, un trozo de cinta azul que guardaba para sí, sin saber por qué. Agujas envueltas en un pedazo de tela donde alguna vez había bordado su nombre completo. Ana Lucía. Un nombre que ahora usaba menos. En los papeles falsos solo aparecía Ana. Más fácil de pronunciar, más fácil de borrar. El tic-tic de la aguja atravesando la tela llenó el silencio. A cada puntada el edificio respiraba. O eso le gustaba imaginar. Algunas veces pensaba que, si paraba de coser, la casa entera se derrumbaría. Como si su hilo sostuviera algo más que costuras. Mientras remendaba un abrigo, sus ojos se desviaron hacia la pared junto a la ventana. Allí, muy discreto, colgaba un pequeño crucifijo metálico. Sin ornamentos. Oscurecido por el humo y el tiempo. No era hermoso, pero pesaba.
Ana sintió el impulso automático de santiguarse. Los dedos casi tocaron su frente. Se detuvo a mitad del gesto. Miró el crucifijo con rabia seca, silenciosa. «No te atrevas a mirarme así», pensó, aunque no dijo nada en voz alta. Había llegado a Francia años antes del estruendo de las bombas. Había cruzado el océano con una maleta de madera, un misal heredado de su abuela, y el sueño ingenuo de aprender alta costura en París. La ciudad la había recibido con lluvia fina y promesas de trabajo en pequeños talleres. Risas en varios idiomas, cafés llenos de humo y música. Todo eso parecía prehistórico ahora. Lo que no era prehistórico, lo que todavía ardía como un carbón vivo en la memoria, era la promesa. Se la había hecho a una niña de trenzas negras y ojos enormes. Clara, hija de una amiga judía, Raquel, que la había ayudado en sus primeros meses de llegada. Compartieron techo, sopa y soledad. Compartieron, sobre todo, miedo antes incluso de que el miedo tuviera uniforme. Una noche, cuando los rumores de deportaciones apenas comenzaban a tomar forma, Ana había tomado las manos de la pequeña Clara. Estaban en la cocina, con la luz apagada, solo la luna entrando por la ventana. «Si pasa algo, si tu mamá no está, yo te encuentro. Te lo prometo, mi niña, te encuentro y te llevo conmigo». Clara había sonreído con una confianza que ahora la perseguía como un fantasma. No la encontró, nunca. Una mañana simplemente no estaban, ni la niña ni Raquel. La puerta del apartamento vecino se quedó entreabierta, como una boca que quiso gritar, y ya no pudo. Nadie dijo nada, nadie vio nada, nadie escuchó los pasos en la escalera. Desde entonces, cada puntada que Ana daba llevaba un peso de culpa. Cada trozo de tela que se rompía entre sus manos le recordaba ese hilo roto que jamás pudo rehacer. «Necesito que termines estos vestidos antes de la noche», dijo Madame Lefebvre, interrumpiendo el recuerdo. «Las señoras todavía quieren parecer normales». Sus ojos se encontraron un segundo. Había en ellos una tristeza compartida. Ambas sabían que la palabra normal había perdido su significado, pero seguían usándola para no enloquecer. Desde la calle llegó el sonido lejano de un motor. No era un coche cualquiera. Ese sonido era distinto, más grave, más autoritario. Ana lo había aprendido de memoria. Camiones militares. A veces pasaban de largo, a veces no. Sintió el estómago contraerse. El hilo se le enredó en los dedos y tuvo que respirar hondo para deshacer el nudo. El miedo ya no venía con sobresaltos. Era una presencia constante, como un peso en la nuca. Pero había días en que apretaba más fuerte. «¿Escuchas?», preguntó en voz baja. Madame Lefebvre se acercó a la ventana. Corrió apenas 1 centímetro la cortina. Miró hacia abajo sin asomarse del todo. «Patrulla», dijo lacónica. «Siguen hacia la plaza. Aún no vienen por esta calle. Aún». Esa palabra era un susurro de sentencia aplazada. Ana volvió a la costura. El crucifijo seguía colgado en la pared, inmóvil. Ella recordó otro crucifijo, distinto, el que llevaba su madre al cuello cuando la vio por última vez en el puerto. La vieja Biblia envuelta en tela, el agua moviéndose como un animal gigantesco, el olor a sal y a despedida. «Dios te va a cuidar, mi niña», había dicho su madre entonces, con una certeza que ahora se le antojaba casi cruel. En Francia ocupada, Ana todavía rezaba, pero sus rezos habían cambiado de color. Ya no eran plegarias dóciles. Eran discusiones, ruegos mezclados con reproches. Cada noche, al apagar la vela que le servía de lámpara, susurraba: «Si estás ahí, dime dónde está Clara». Nunca obtenía respuesta.
solo el mismo techo húmedo y el mismo eco de botas a lo lejos. Doblando una camisa, escuchó de nuevo el motor, esta vez más cercano. El ruido rebotó entre las fachadas, subió por la escalera, se metió por las rendijas de la puerta. Madame Lefebvre tragó saliva. Sus manos temblaron al recoger los retales del suelo. «Hoy hay toque de queda desde antes», murmuró. «Dicen que habrá registros, que buscan extranjeros sin papeles claros, refugiados, judíos, lo que sea que les moleste». Ana sintió como esa palabra, extranjeros, le atravesaba el pecho como una aguja fría. Podía pronunciar algunas frases en francés sin que se notara demasiado, pero su piel, su forma de decir ciertas vocales, su historia la delataban. «Mis papeles». Se llevó la mano al bolsillo. Rozó el borde del documento falso. Sabía que no bastaba, nunca bastaba. Siempre había una pregunta más, un sello que faltaba, una fecha sospechosa. «Trabajas aquí. Eres solo la costurera. Eso diré», aseguró la dueña. «Nadie tiene por qué saber de dónde vienes». Ana pensó en los vecinos, en las miradas caídas en la escalera, en los susurros cuando pasaba, la extranjera, la morena, la que vino de lejos justo antes de que todo se viniera abajo. Tiempos de hambre, la memoria de la gente se volvía peligrosa. Desde el patio interior se oyeron voces masculinas. No eran voces de vecinos, eran más secas, más entrenadas para dar órdenes que para conversar. Una risa corta, una palabra en alemán que Ana ya reconocía sin necesidad de traducir. «Controle». «Están revisando la casa de al lado», dijo Madame Lefebvre, pálida. El corazón de Ana comenzó a golpearle las costillas, como si quisiera escapar antes que ella. Respiró por la nariz, lento. Había aprendido a no mostrar pánico. El miedo visible atraía atención. Y la atención, en esa ciudad, podía matarte. Trató de concentrarse en la aguja. Entraba, salía. Aseguraba la costura. Afuera, las botas subían y bajaban escaleras. El sonido de puertas abriéndose a la fuerza. Gritos ahogados. Papeles revisados con brusquedad. Por un momento recordó el taller de costura donde había trabajado al llegar. Las dueñas eran dos hermanas francesas que se peleaban por la medida de los dobladillos. Allí, el único ruido fuerte había sido la máquina de coser. La vida parecía entonces un tejido delicado, pero manejable. Ahora todo se había rasgado de golpe. Su mirada se deslizó hacia la ventana. A través de las cortinas distinguió solo sombras que se movían en la calle. Entre los edificios estaba una casa particular, más grande, con jardín delantero. La conocía de vista. Había oído a los vecinos murmurar que allí vivía un oficial alemán de alto rango. A veces, por la mañana, veía pasar frente a esa casa un coche negro brillante, escoltado por soldados. La calle entera se encogía cuando el vehículo aparecía. Nadie miraba directamente. Nadie quería fijar en la memoria el rostro del hombre que viajaba allí dentro. Ana nunca había visto al oficial de cerca. Solo había notado su presencia, como se nota una tormenta a punto de caer. Algo en esa casa imponía un silencio más profundo que el del resto, como si las paredes supieran demasiados secretos. Se obligó a apartar la vista. No quería que su mente se llenara de rostros enemigos. Bastante tenía con los propios. Las voces en el edificio contiguo aumentaron de volumen. Un golpe seco, un llanto breve. Ana apretó los dientes. Su mano se cerró alrededor del pequeño trozo de cinta azul que guardaba en el costurero. Era el único resto de un vestido que había cosido para Clara, para cuando todo mejorara. Nunca lo estrenó. «No mires por la ventana»,
Pase lo que pase, ordenó Madame Lefebvre con una firmeza nueva. Ana la obedeció. Se quedó frente a la mesa, como si el mundo se redujera a las telas arrugadas. Por dentro, sin embargo, sentía que el edificio entero se inclinaba, acercándose peligrosamente al abismo. Otra vez el motor. Esta vez no se alejaba, se detenía. Justo bajo sus pies. No hubo explosión, no hubo disparos. Solo el sonido certero de una puerta de camión, abriéndose con un chirrido largo. Ana cerró los ojos un instante. No rezó pidiendo un milagro. No se sentía con derecho a tanto. Solo murmuró en español, casi sin voz: «Si me llevas, al menos déjame encontrarla». La aguja se detuvo sobre la tela. El mundo contuvo la respiración. Los pasos empezaron a subir la escalera del edificio donde ella estaba. Los pasos resonaron y se detuvieron frente a la puerta, con un ritmo que recordó las oraciones que no se dijera. La cerradura giró con un sonido metálico que atravesó la madera como un cuchillo frío. Una voz masculina ordenó abrir. Madame Lefebvre respondió con voz tensa y obediente. La puerta se abrió y hombres con armas llenaron el umbral. La luz del corredor entró cortante, dibujando sombras largas sobre las telas. Un soldado exigió papeles. Otro empujó muebles con brusquedad. El edificio respiraba miedo en cada pasillo. Ana se quedó inmóvil junto a la mesa. Sus dedos no soltaron la cinta azul. Le ordenaron mostrarse. Su voz salió en español primero y torció cabezas. Los soldados miraron su documento con desdén. No había sello que valiera. Un oficial pequeño, con insignias y guantes limpios, repasó la identificación con aire de rutina. Los hombres comenzaron a separar a la gente por grupos. Algunos lloraron, otros ni miraron. Las botas golpeaban, uno después de otro. En el tumulto, una vecina señaló hacia Ana sin querer. Una palabra suelta, un gesto. La traición fue breve y brutal. Un soldado la agarró del brazo. La empujaron hacia el pasillo junto a otros detenidos. El olor a moho y a jabón viejo se mezcló con acero y miedo. Ana intentó explicarse. Nadie se tomó el tiempo. El aire parecía comprimirse alrededor de su pecho. Su corazón latió como un martillo contra un hierro tibio. Entonces apareció el oficial. Sus pasos fueron más medidos que los de los demás. No gritó. No hizo ademán de festejar. Caminó entre los detenidos con la mirada fría, pero no indiferente. Se detuvo frente a Ana con una atención que no pertenecía a la orden. Estudió su rostro como quien lee una carta que no esperaba recibir. Sus ojos se clavaron en el crucifijo que pendía bajo la blusa de Ana, apenas visible. Por un instante, su expresión cambió. No de deseo, no de crueldad. Algo más antiguo y pesado pasó por su mirada. Alzó la mano y pronunció una orden que cortó los murmullos. «Esta mujer será registrada aparte», dijo en alemán con voz medida. La explicación fue una excusa administrativa. Buscó en una libreta, consultó un nombre en una lista que parecía cerrar puertas. Los demás obedecieron sin preguntar. Lo que debía ser un trámite se convirtió en una excepción inexplicable. Ana sintió que el mundo se dividía en antes y después de ese momento. La llevaron por un pasillo lateral, lejos del grupo. Un soldado sujetó su otro brazo con fuerza. La mano del oficial rozó la puerta al pasar. No dijo palabra. No la miró otra vez. Pero el silencio que dejó tras de sí era denso, como humo. Ana caminó con pasos que le parecieron ajenos. Imaginó lo peor sin detenerse a elegir imágenes. Los cubrió la oscuridad del tramo intermedio. El ruido de la redada se fue quedando atrás, como una ola que retrocede. Al salir al exterior,
El aire frío le golpeó la cara con una violencia que la obligó a respirar. El camión de los detenidos esperaba, con sus laterales abiertos y hombres ya amontonados. El oficial apartó a Ana del recorrido hacia el vehículo. Murmuró algo al guarda. Alzó la barbilla y señaló una dirección distinta, diciendo que la llevaran a registrar a la casa de un superior. Nadie replicó. Ana quiso protestar. La voz se le quedó en la garganta. El soldado que la acompañaba la empujó hacia un vehículo más pequeño. Mientras subían, ella miró al oficial una última vez. Estaba quieto junto a la escalera, con la mano apoyada en la barandilla. Sus ojos no mostraban triunfo, solo un cansancio que dolía. No habló. Ana no supo si debía temerle con más o menos ahínco. Le ataron la idea de que su destino había cambiado por razones que aún no comprendía. El vehículo arrancó. El barrio quedó atrás. El único sonido que permaneció en su pecho fue el latido rápido de la esperanza, mezclada con el miedo. La casa apareció como una sombra antigua junto a un jardín descuidado. El vehículo se detuvo bajo la penumbra de plátanos desnudos. Ana descendió con las manos aún atadas por la tensión. El oficial delante de ella caminaba con pasos que no apresuraban ni demoraban. No habló mientras cruzaban el umbral. La entrada olía a madera húmeda y a metal pulido. Una ama de llaves emergió, sorprendida por la presencia inesperada. Sus ojos buscaron explicaciones en el rostro del oficial. Él dio órdenes cortas, palabras como palos que no requerían respuesta. Nadie debía acercarse al ala trasera de la casa. La ama obedeció con la cara clavada en la formalidad. Ana sintió que cada paso hacía más densa la atmósfera. Pasaron por corredores largos, cuadros que miraban desde la oscuridad. El sonido de botas arriba resonaba como un tambor apagado en su nuca. El oficial mantuvo silencio. Su uniforme rozó las paredes sin hacer gesto alguno. Abrieron una puerta pequeña, casi invisible detrás de una cortina gastada. El cuarto olía a lana vieja y a jabón apagado. Una ventana diminuta dejaba entrar una franja de cielo pálido. El espacio era estrecho como una caja de costura. Ana contó las paredes con la mirada. Había una cama simple, una mesita y una lámpara con pantalla rota. Le quitaron las ataduras con manos que no temblaron. La tela quemó su piel donde estuvieron las cuerdas. El oficial dictó reglas con voz fría y medida. No hablar al mediodía, no asomar la cabeza, no abrir la puerta sin permiso. Traería comida 2 veces cada día, dijo. Sus palabras no explicaban por qué. Ana preguntó por la razón, con una voz que sonaba pequeña. Él respondió con una frase que parecía sacada de un deber antiguo. «Aquí estarás más segura que en la calle», dijo. Sus ojos, sin embargo, no miraban la habitación. Miraban algo más allá, como si cargaran un paisaje interno. Ana entendió la ausencia de explicación como otra forma de poder. Se quedó en la cama con las sábanas rígidas. Un hilo de luz dibujó sobre su muñeca la sombra de una reja. Afuera, la casa respiraba con sonidos cotidianos. Platos, pasos y un reloj que marcaba el tiempo sin piedad. Ella escuchó todo con la atención de quien cuida una herida. No supo si era prisionera, si era protegida, o ambas cosas. El silencio de la casa la envolvió como una segunda piel. La puerta se cerró sin estruendo. Afuera, el mundo continuó su violencia indiferente. Dentro quedó una pregunta que no hallaba respuesta fácil. Una noche se instaló como un pulso en el cuarto que la contenía. La oscuridad no era solo ausencia de luz,
era una manta que pegaba a la piel. Ana aprendió a contar el tiempo por los golpes de botas arriba. Cada paso en el piso de madera le clavaba ansiedad en las costillas. Aprendió a distinguir un paso vacilante de un paso seguro. El aire en la habitación sabía a humedad y a jabón viejo. Había un rincón donde la costura de una cortina formaba un refugio aún menor. Se recostaba allí y pegaba la oreja a la madera como si pudiera escuchar palabras que no existían. El silencio tenía acentos, el chisporroteo lejano de la cocina, el quejido de una escalera, el timbre ocasional del reloj. Las noches agrandaban los ruidos. Durante el día, el miedo se hacía más filoso, como cuchara que raspa el metal. El oficial traía la comida con movimientos que evitaban llamar la atención. Dejar una bandeja, alejarse sin mirar. Tocaba la puerta con dedos de formalidad militar. Ana contestaba sin levantarse, como quien no quiere recordar su voz. Sus preguntas eran pequeñas, punzantes. ¿Por qué me salvó? ¿Qué busca a cambio? ¿Qué pasará cuando descubran que estoy aquí? Él no respondía con historia, respondía con reglas, comer cuando él dictaba, silencio durante las visitas, no mirar por la cerradura. Las respuestas eran frases cortas, sin explicación, con un tono que no admitía réplica. Ella contaba cada sílaba, buscando grietas. A veces él dejaba un papel con trazos regulares. Otras veces, solo una mirada que quería ser suficiente. La diferencia de poder se clavaba en la distancia entre ellos. Él, armado y uniforme, sobre un mundo de órdenes. Ella sin arma, sin apellido, su identidad cosida en trozos de tela y memoria. La vulnerabilidad le daba una claridad cortante. Su cuerpo recordaba hambre, su corazón recordaba la esperanza. En el primer día de encierro, escuchó por primera vez a la vecina. La vio desde una rendija de la cortina, como quien mira un paisaje prohibido. La vecina, sin llamar, miraba la casa con ojos de quien guarda noticias. Siempre al borde del umbral, con un delantal manchado, esperaba señales en los movimientos de las ventanas. Su presencia añadía otra capa de incertidumbre. No hablaba alto. Parecía medir si la casa respiraba normalmente. Ana la observó con una mezcla de alivio y pánico. Si aquella mujer sospechaba, podría hablar. Si callaba, podría ser aliada. La ama de llaves empezó a notar pequeñas anomalías en la rutina cotidiana. Un plato más en la pila de lavar, un cobertor que no cuadraba con la lista de camas, un rumor en la cocina que no sabía a error. La mujer se movía por las habitaciones con la minuciosidad de quien atiende una olla que debe hervir a punto. Sus manos repasaban manteles, contaban cucharas, ordenaban platos como si la exactitud pudiera coser la incertidumbre. Una tarde la oyó. Un leve ruido detrás de la pared donde nadie debía estar. Paró el trabajo, se quedó quieta. Apagó el silencio con la atención hasta que el sonido desapareció. Guardó la sospecha en la plantilla del día. Desde su escondite, Ana aprendía a oír las sombras de la casa. Las voces filtradas por el piso eran pocas palabras y muchas intenciones. Una carcajada apagada, una orden seca, un susurro que podría ser oración. A veces, en la calma que seguía a los ruidos, Ana tocaba con los dedos un pequeño rosario que un día apareció sobre su manta. No supo si agradecer o sospechar. La cuenta de las perlas rozó su palma con la textura de la fe y del destino. Aquello no era un regalo frívolo. Llegaba envuelto en la misma formalidad con la que el oficial traía la comida. Esa mezcla de distancia y cuidado la confundía. ¿Quién era este hombre que cumplía deberes y dejaba cadenas de oración? Fuera, la vecina observaba las ventanas con una constancia que rayaba en la vigilancia.
La ama de llaves cruzaba miradas con el oficial sin palabras, y la tensión entre ellas era un telón que podía abrirse en cualquier momento. Ana, en su rincón, hacía cuentas de peligros y favores. Sabía que vivir allí significaba aceptar una verdad incompleta. Aprendió a dormir con un ojo abierto. Aprendió a respirar despacio cuando las botas subían y bajaban. Aprendió a pedir protección a una fe que no sabía si era compartida. Cada entrega de comida venía con un ritual. Una llamada suave en la puerta, el crujido de la madera, luego silencio. Cada gesto del oficial tenía algo de penitencia. Él hablaba poco, y cuando lo hacía, sus palabras rozaban la religión. No explicó nombres. Mencionó una mujer latina sin dar rostro. Habló de deuda, habló de culpa. Ana memorizó esas palabras como quien recoge migas de verdad. La casa continuó su respiración imparable. Afuera, la vida mantenía su ritmo brutal. Dentro, una red de sospechas crecía sin vértigo. La vecina intensificó sus miradas. La ama de llaves comenzó a guardar las sospechas como si fueran platos sucios. El peligro latente se volvió una presencia cotidiana. Cada noche cerrada era un desafío a la paciencia y a la fe. La sospecha se volvió un animal que rondaba cada pasillo de la casa. La ama de llaves ahora caminaba con ojos de escucha. Sus pasos eran medidos. Escuchaba las tablas ceder en momentos inusuales. La noche tenía una puntualidad de reloj enemigo. Ella notó bandejas desaparecidas en horarios extraños. Un roce de puerta entreabierta atrajo su atención. Aprendió a interpretar el lenguaje de las sombras. Ana, desde el cuarto oculto, contuvo el aliento como quien guarda una oración. Cada sonido se desgarraba en su pecho. Oyó el aroma apagado del pan llegar por la rendija. Sintió la tela de su vestido húmeda del sudor frío. El miedo le apretó la garganta como manos invisibles. Pensó en la promesa que había hecho a su propia madre. No sabía si la fe bastaría para mantenerla oculta. Adivinó pasos que no pertenecían a la casa común. Los pasos bajaban y subían con una intención distinta. Una noche, la ama de llaves se detuvo junto a la escalera. Observó al oficial ir y venir con una bandeja. Sus ojos no eran ingenuos. Registró el patrón y lo anotó con la memoria. Esa misma noche, él dejó algo más que comida. La manta nueva olía a lana y a campo, lejos de los bombardeos. La tocó con manos temblorosas cuando nadie miró. Ana la recibió en la penumbra como un regalo prohibido. La textura calentó su cuerpo cansado y su alma endurecida. Al lado, un rosario descansaba sobre una mesa improvisada. Los dedos del oficial habían tallado una marca en la cuenta central. Ana rozó las cuentas como quien busca un nombre. El sonido del rosario fue una campanilla en la caverna del miedo. El oficial habló más esa noche. Habló con fragilidad. Mencionó una mujer latina sin rostro ni edad. Dijo que su nombre se había perdido en viajes y promesas rotas. Habló de una deuda que no cabía en papeles. Habló de fe y de culpa con la misma voz. Ana escuchó y tejió posibilidades con manos temblorosas. ¿Sería la deuda por amor, por sangre o por otra culpa? La ama de llaves comenzó a sospechar más que antes. Vio movimientos de personas que no encajaban. Sintió la tensión como un hilo en la ropa. La vecina siguió observando desde su ventana. Sus ojos se volvieron un telescopio contra la casa. Ella hablaba con otros, pero sin claridad. La posibilidad de denuncia fue un rumor que ganó fuerza. Dentro, Ana memorizó cada respiración que llegaba del piso superior. Contó voces y silencios. Intentó leer el rostro del oficial en el recuerdo de sus manos. Él dejó caer una frase que sonó como confesión.
Dijo haber conocido a otra latina años atrás. No ofreció más. El silencio que siguió fue una petición. Afuera, la noche seguía su ritmo cruel. La ama de llaves abrió una puerta apenas, con la mano temblorosa. Su dedo rozó la madera fría. Se contuvo antes de empujar. No tenía certezas, solo sospechas que ardían. Cerró la puerta con cuidado. Se llevó la sospecha al pecho como si fuera un plato por limpiar. La casa retomó su respiración. El peligro se acercó un paso más. La casa contuvo el aliento cuando la puerta se abrió de golpe. Un golpe seco, un pie que no había esperado entrar. La ama de llaves estaba de pie, la cara como piedra. Sus ojos se clavaron en el cuerpo del oficial y en la figura encogida. Ana se quedaba inmóvil, con los dedos alrededor del rosario. El silencio fue una cuchilla larga entre las tres presencias. El oficial dejó la bandeja caer con cuidado, como quien evita despertar un cadáver. Sus manos temblaron cuando habló, y la voz sonó extraña. «No puedo entregarla», dijo, y la frase pesó como hierro. La ama de llaves inclinó la cabeza. El mundo redujo su tamaño. «¿Por qué?», preguntó sin gritar, con la garganta áspera. El oficial cerró los ojos, como quien repasa una vieja oración. Habló de una deuda sin nombre y sin moneda. Mencionó la palabra fe, como quien pronuncia una sentencia. Dijo haber prometido a una mujer, en otro tiempo y otra lengua. Habló también de un niño que ya no respiraba. Las palabras fueron gotas que reabrieron una herida dormida. Ana escuchó cada sílaba como si fuera una llave suelta. Su pecho se sacudió, murmuró su propio nombre, recordó promesas rotas en su viaje. La ama de llaves miró a Ana con una lentitud que dolía. Vio la suciedad de la ropa, la costura en las manos, la mirada que no pedía compasión. Sentía el peso de su propia supervivencia clavado en la nuca. Ella sabía lo que la delación podía traer y lo que callar podía costarle. Hubo un instante en que la casa pareció inclinarse hacia la decisión. El oficial cerró la distancia hasta la chimenea, apoyó la espalda en la piedra fría. Su voz bajó, como si la casa fuera a registrar cada secreto. Contó, en frases cortas, de cómo aquella mujer latina le había ayudado una vez. Dijo que le salvó la vida con una promesa hecha en una capilla extranjera. Dijo que juró cuidar de cualquier hija o hijo de su deuda. No explicó todo. No necesitó explicar todo. La ama de llaves tragó saliva. Sus dedos buscaron la cadena de su delantal, apretaron hasta doler. Ana sintió el calor de un llanto que no se oyó. Repitió con voz frágil detalles de su viaje y de la niña que había perdido. Habló de una promesa que había sido para otra vida. Sus palabras eran cuchillos y pan a la vez. La ama de llaves escuchó y en su rostro se dibujó una decisión difícil. Pudo imaginarse a esa mujer, a ese niño en su propia memoria. Pensó en su hermano, en la hambre, en noches de miedo. Entonces habló despacio, como quien firma con su propia sangre. «Lo guardaré», dijo la ama de llaves, cada palabra un pacto. Puso condiciones que sonaron a tablas para no navegar en la tormenta. Quería menos movimientos, quería más silencios, quería pruebas de que el peligro no vendría de su casa. Quería una promesa escrita en actos, no en palabras. El oficial aceptó sin demora. Dio órdenes cortas, precisas, como quien reordena el mapa de la sala. Ana asintió, con los ojos llenos de gratitud y miedo mezclados. La alianza quedó tejida con hilos precarios y nombres prohibidos. La casa respiró de nuevo, pero no volvía a confiar en su paz.
Afuera, la noche tenía la dureza del metal, y la ciudad seguía su respiración inhumana. Una vecina habló por la ventana. Su voz fue una sombra que pasó. La ama de llaves volvió a sus tareas con pasos medidos, como si cada movimiento fuera una oración. El oficial subió al desván y cerró la puerta con cuidado. Ana se quedó en la penumbra, sintiendo la manta alrededor como una pequeña patria. Rezó en voz baja, mezclando su fe nueva con la que todavía dolía. Pensó en la deuda que había salvado su vida y en la deuda que aún latía fuera. Nadie sabía que al amanecer la casa podría recibir visitantes que no admitían deuda alguna. Nadie sabía que unos pasos diferentes golpearían pronto el umbral. La mañana rompió en un hilo de luz azulada que atravesó la cortina. El primer golpe en la puerta no fue un golpe, fue un mandato. Voces firmes resonaron en el patio, exactas como el martillo de un reloj. La ama de llaves contuvo el aliento, como quien guarda una oración en la garganta. El oficial deslizó los ojos hacia el desván, con un silencio que pesaba. Sus manos temblaron solo un instante al recoger su gorra. La Gestapo ocupó el umbral con botas y papeles. Un hombre alto, de cara angulosa, pegó el sello en su palma. Sus preguntas llegaron como órdenes programadas por una máquina. ¿Hay extraños aquí?, preguntó con voz cortante. La ama de llaves negó con la cabeza, cuidando cada palabra. El oficial ofreció respuestas cortas y medidas, como quien reparte raciones. Mostró documentación, fingió rutina, justificó movimientos de la casa. Revisaron los cuartos uno por uno con linternas lentas y calculadas. Cada luz alumbró recuerdos, fotografías y mantas con modales de abandono. Ana oyó el roce de las tablas y contó los golpes como si fueran latidos. El silencio en su escondite era un cuerpo que contenía miedo. Respiró pegada a la madera, sintiendo el frío del clavo junto a su mejilla. Su boca repitió una oración pequeña, no completa, hecha de nombres rotos y promesas. Los pasos se acercaron sobre su cabeza, cada uno una sentencia posible. La ama de llaves ofreció té con manos que no dejaban de temblar. El hombre de la Gestapo preguntó por amistades. ¿Por quién? Por historias que no entendía. El oficial habló del hijo fallecido con palabras que quebraron la coraza. Mencionó hospitales, noches en vela y una mujer que oró junto a una cama. Dijo que no quería complicaciones y que odiaba las complicaciones. La Gestapo llenó formularios en la mesa como quien cose un saco. Miraron fotografías, sellos y cuentas de correo. Revisaron la despensa, olieron las latas, abrieron todo con un gesto mecánico. La ama de llaves se mostró eficiente, con sonrisas que no tocaban los ojos. El oficial dirigió la escena con la precisión de quien aguanta una tormenta. Cada registro fue un desafío a la suerte y a la mentira. Ana mantenía el silencio absoluto como una profesión nueva. Su cuerpo se convirtió en piedra y su mente en un hilo de fe. Oyó el roce de un abrigo cerca del armario donde estaba el falso fondo. Una linterna barrió el pasillo como un ojo que busca. El inspector se detuvo, inclinó la cabeza, y entonces el mundo se comprimió. Sus dedos rozaron una tablas sueltas, casi explorando la veta del escondite. El aire dentro del hueco pareció hacerse más pequeño, como si la casa contuviera la respiración. El inspector arqueó una ceja, palpó el borde del mueble y preguntó algo trivial sobre la construcción. La ama de llaves respondió con naturalidad forzada, contando anécdotas del viejo carpintero. El oficial apoyó su espalda contra la pared, sintiendo la madera fría. Bajo el peso de la vigilancia, sus ojos buscaron en la casa signos de rutina.
Ninguno encontró, solo la sombra de una deuda que aún latía. El inspección terminó con un último repaso. La Gestapo se marchó con papeles enrollados y miradas que prometían retorno. La puerta se cerró con un golpe que dejó vibrando el polvo. Dentro, el oficial exhaló como quien suelta un animal herido. La ama de llaves limpió con movimientos eléctricos, como si quisiera borrar la presencia del miedo. Ana permaneció inmóvil un largo momento, como si el tiempo le pidiera autorización para volver a latir. Lentamente dejó escapar un suspiro que llevaba el salitre de las lágrimas. Sabía que la casa ahora estaría observada y que su escondite no aguantaría por mucho tiempo. En la penumbra rezó otra vez, reclamando fuerzas a la fe que se le hacía costra y a la que aún ardía. Sintió el peso de la deuda que la sostenía y el filo de su propia fragilidad. Afuera, la ciudad continuó respirando con su dureza industrial. Adentro, la vulnerabilidad se convirtió en una nueva estrategia de supervivencia. El oficial la miró desde el umbral del desván, con una decisión en los ojos. No dijo palabras grandes. Sus manos buscaron un mapa en la memoria. Algo debía hacerse antes de que volvieran. Suspiros se transformaron en planes urgentes, pero aún no articulados. Ana apretó la manta contra su pecho y esperó el siguiente movimiento del hombre que había prometido salvarla. La decisión del hombre floreció en aire frío, denso como una plegaria contenida. Caminó hasta la puerta con pasos que parecían medir el tiempo. Sus dedos trazaron nerviosos un compás sobre el marco de la ventana. Habló al fin, pero con la voz baja y áspera por la costra de la noche. Todas sus palabras parecían escogidas como quien elige una soga para no ahogar sentimientos. Contó, con pausas que olían a naftalina y a pastillas viejas, la historia de un hijo perdido. Relató un viaje a tierras lejanas, donde los nombres se volvieron sonidos de otra lengua. Dijo que un día halló a su niño febril y sin aliento. Dijo que una mujer latina, con manos callosas y una fe que no hacía ruido, se inclinó sobre la cama y sostuvo la frente del niño con una devoción que le heló el orgullo. Ella no pidió nada a cambio. Solo murmuró que si alguna vez podía, ayudaría a alguien parecido a ella. El niño murió poco después. La culpa se incrustó en las costillas del oficial como una astilla. Desde entonces, explicó, todo gesto hacia la humanidad le recordaba esa deuda no saldada. Ver a Ana, su piel marcada por kilómetros y por la costura de la fe, activó esa memoria. No era deseo ni redención. Era una promesa tenue que no supo mantener hasta entonces. Sus ojos se humedecieron sin teatralidad. Fue un hombre cansado que confesó su deuda en voz baja. Ana escuchó cada sílaba como si fuera un martillo que vuelve a dar forma al metal frío. No creyó de inmediato. No esperaba magnanimidad en uniformes que habían dejado huellas por toda Europa. Pero la sinceridad latía en la voz del oficial. Habló también de los límites. No podía esconderla para siempre. La casa estaba ahora bajo sospecha. La Gestapo la vería otra vez. Por eso, dijo, debía buscar una salida. Se acercó a un cajón y sacó un mapa doblado. Señaló un pueblo escondido en colinas que olían a heno y a madera. Allí vivía una red de ayuda hecha de curas, campesinos y mujeres que tejían refugios como quien cose una manta gruesa para el invierno. Había llamado con discreción, con la voz de alguien que aún conservaba influencias. Organizaría un salvoconducto limitado. Usaría los privilegios que le restaban sin fingir heroísmo. Habló de nombres que no podía pronunciar en alto, por miedo a escucharse traicionar. Dijo que la ama de llaves sería su cómplice visible, que la llevarían de noche
envuelta en ropas que confundirían su identidad, que la dejarían en manos de una parroquia que no preguntarían demasiado. Ana sintió cómo la esperanza se filtraba, lenta, por una rendija de la madera. No era una promesa sin precio. El oficial pidió algo a cambio. No exigió dinero ni favores carnales. Pidió una oración, una presencia que sostuviera la memoria de su hijo. Le pidió que si sobrevivía, recordara con sencillez a la mujer que lo había ayudado. Que no la idealizara, que no la convierta en estatua. Solo un recuerdo agradecido, un gesto humilde en una boca que rezara de vez en cuando. Ana asintió con la cabeza, aunque el gesto le pesaba como una moneda antigua. Sus manos buscaron la manta y la rodearon otra vez. El plan comenzó a tomar forma en pasos concretos. La ama de llaves recibiría instrucciones para preparar ropas de campesina. Se tramitaría un salvoconducto con una ruta falsa y un sello inevitable. El oficial arreglaría el paso por un puesto de control con una excusa administrativa. Todo sería velocidad y silencio. Los días siguientes serían un compás tenso. Se había prometido que saldría antes del siguiente registro. El hombre dejó claro que no habría despedidas grandilocuentes, solo logística, miradas que pesan y silencios llenos de significado. Ana, por su parte, guardó la historia del hijo como si fuera una semilla. No la transformó en clemencia ni en perdón. La guardó como un testigo frágil. Esa noche, mientras el oficial hablaba, ella volvió a rezar. Esta vez la oración no fue una súplica destrozada. Fue una promesa a medias, una ofrenda mínima. Si la suerte la acompañaba, llevaría la memoria de la mujer que lo había salvado y la transformaría en algo tangible para quien aún pudiera necesitar ayuda. El plan cerró con un apretón de manos silencioso y la confirmación de la fecha. Afuera, la ciudad respiraba con su dureza industrial. Adentro, la tensión se tensó hasta convertirse en una cuerda lista para tocar la nota final. Todo dependía ahora de la noche venidera y de la discreción de los que aún conservaban humanidad. La noche llegó con un pañuelo fino de silencio y posibilidad. Ana apretó la bolsa de tela contra el pecho. El olor a tejido limpio y velas la sostuvo por un instante. El ama de llaves abrió la puerta con cuidado. Los pasos fueron medidos, como quien no quiere despertar a las sombras. La calle era una línea negra, solo luz de farolas distantes. El viento cortaba su rostro. Había miedo y también una pequeña claridad, como cuando se encuentra la última página de un libro. La mujer que la acompañaba no dijo palabras largas. Había manos ásperas y una mirada que pedía que nada fuera recordado. Caminaron por aceras que conocían el toque de la ocupación. El oficial esperaba en el coche, con la llave en el contacto. Subir fue un rito de exposición. El motor, antes tan autoritario, se volvió manta tensa. Condujo despacio por las calles vacías. Cada semáforo parecía un tribunal mudo. Ana miraba por la ventana con los ojos oscuros de quien aprendió a guardar respuestas. El hombre al volante iba y venía entre órdenes y recuerdos. Milagros, pensó él, son pequeñas administraciones del miedo. Al llegar a un antiguo camino de piedra, otro coche los aguardaba. Eran rostros sencillos. Había un cura con las manos marcadas por el trabajo. Una monja con ojos de quien rezó muchas cosas. Una pareja de campesinos con la ropa llena de barro e infancia. Recibieron a Ana en silencio. Nadie ofreció abrazos expansivos. Solo hubo ese intercambio de miradas, pesado de entendimiento mutuo.
Un pañuelo fue pasado de mano en mano. Ella recibió pan escondido en el bolsillo. El ama de llaves se retiró sin despedirse. El oficial hizo el gesto final. No hubo palabras de absolución. Hubo un saludo contenido y una promesa pequeña, casi un soplo. Volvió al coche oficial. El riesgo quedó como un surco en su ropa. Al regresar a la ciudad, se puso de nuevo el uniforme que lo protegía y lo volvía ciego. Sabía que seguiría participando de una máquina que aplastaba vidas. Aún así, en ese desplazamiento, eligió un acto que respiraba humanidad. Ana fue llevada a un convento en colinas calmadas. Allí, entre rezos, expresiones sencillas y trabajo, sobrevivió al invierno de la guerra. Aprendió a coser de nuevo para otras señoras. Cantó en misa con la voz que aún temblaba. Guardó la historia del niño que nunca conoció. No hizo de él una explicación. Transformó el recuerdo en cuidado para otras mujeres. Años después, ya con cabellos salpicados de blanco, Ana se sentó junto a la ventana de una casa de campo. Tocó un trozo de tela con el bordado que llevaba el trazo de la fe. Recordó al oficial no como héroe. Lo vio como un hombre entero y quebrado. Reconoció la bondad limitada que la salvó. Entendió que la guerra hacía que los rostros se confundieran. El recuerdo quedó sereno. Hubo perdón sin fiesta. Hubo dolor sin odio. Y hubo una fe simple, como un hilo cosiendo vidas. Si estas palabras encontraron tu corazón, camina con nosotros en las próximas historias.